La percumotora nunca suena igual. El grupo pionero de improvisación con señas en Colombia. Todo es creación en vivo. Tiempo real. Aplicamos y hacemos cosas que usualmente no hacemos con otros grupos. Una forma nueva de hacer música. A partir de la nada se crean conceptos, se crean cosas que llevan al público a través de un viaje sonoro. Un director puede tomar las ideas espontáneas de cada músico y hacer una composición. A la final es el entrenamiento el que logra que eso se convierta en música y en arte. Se va enriqueciendo cada vez más con la experiencia de cada uno. Primero fue percusión y después fue cambiando y se fue ampliando. Empezó a adoptar otros instrumentos como el piano. Guitarra, el bajo. Que hace que el grupo coja otro color, otro viaje, pero igual se conserva en su improvisación y su sistema de señas. Otro lado interesante de la percumotora es la parte pedagógica. Muchas instituciones nos han contratado para darle clase a niños, a adultos, a jóvenes. Muy didáctico y tiene resultados bastante inmediatos. Han aprendido conceptos musicales, pero también puede tener otras aplicaciones como trabajar en equipo, escuchar al otro, tolerar, respetar al otro, comunicarse con él. Se presta mucho para que la gente entienda ciertos conceptos y pueda tocar con nosotros. Hoy estoy muy maravillado con lo que es la percu y con lo que podrá llegar a ser. Reconozco en ella como una especie de organismo escénico muy vivo, muy vivaz, además que contagia, que involucra al público asistente, que despierta muchísimas emociones y que lo lleva a uno como en un salto al vacío a la creación y acompañar esa creación de sus músicos. Observar, intrigarse y descubrir. Eso que hace el público se convierte en un aporte. Hoy el alumbrado suena. La flexibilidad de nuestra música permite fusionarnos con otros lenguajes artísticos como el dibujo en vivo o la danza. Nos hemos entrenado bastante en las señas, hemos tenido talleres con Santiago Vázquez. Vital para que la percumotora siga creciendo. Fue una experiencia muy interesante escuchar cómo suenan ellos con estas señas que tienen un sonido muy colombiano, para mí muy especial, distinto a otros grupos, y eso es lo que lo hace también más rico, más interesante. Lo que más me gusta de la percumotora es la libertad. Un espacio de espontaneidad me enseña a crear. Cosas complejas de forma divertida. Un banco de ideas en tiempo real. Una otra forma musical. Es que no se llega por el camino por el que siempre hemos llegado. Cualquier persona del mundo de alguna otra manera puede ver la percumotora y puede entender, comprender y de alguna manera recrearse con el sonido de la banda. Me gusta la percumotora porque Nunca suena igual.